Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo. Les doy primero la bienvenida acá a la primera presentación del año de CRM Go. Les decía, mi nombre es Pablo, los voy a estar guiando durante esta presentación por un breve recorrido del sistema, tratando de mostrar un poquito con casos reales cómo funciona el sistema. La primero, salvo que alguno tenga algún problema, si alguno me tira un dedito o algo, si se me escucha bien, ya arrancamos. Nada, les voy a ir Buen contando día, un se escucha bien, ¿eh? poquito. Excelente, gracias Diego. Les voy a ir contando un poquito cómo vamos a organizar la presentación de hoy. Primero, muy brevemente vamos a pasar por unos conceptos generales de lo que es un CRM, para qué sirve, quién lo usa, etcétera, para que más o menos estemos todos en tema de lo que estamos viendo en el día. Después, justamente vamos a tomar un caso real, digamos, de aplicación del sistema, cómo va ayudando el software en las distintas etapas del ciclo de vida digamos, de una negociación, de una venta, de los distintos aspectos que toca el sistema. Si bien si hay alguna duda en algún momento de la presentación, o abren el micrófono o escriben en el chat, yo voy a ir tratar de ir leyendo y contestando, pero si no, igualmente al final dejamos un lugar, si se quieren anotar alguna duda, de preguntas y respuestas para el final, así que cualquiera que después tenga alguna duda puntual, si quieren las evaluamos al final. Y después de eso, sí, el sorteo de un par de productos CRM. Después vamos a contar un poquito de qué se trata, pero estamos hablando de productos de un precio de lista de algo de 3 millones y pico de pesos. Así que nada, como premio y recompensa para los que me aguanten durante estas casi 2 horas que dura la presentación. Ahí está el link del sorteo. Si entran en ese link, yo ahora ya se los voy a copiar en el chat, así lo tienen para ir registrándose. Si no, igualmente al final dejamos un ratito para que los que no se pudieron registrar puedan hacerlo. Así que nada, ahí ya les dejé el link en el chat. Empezamos ahora. Una aclaración. No me molesta, obviamente, las preguntas. Si alguno quiere hacer algo, abre el micrófono, chatea, no hay ningún problema. Lo que sí les pido, después que cierren el micrófono, lo silencien, así no se mete ruido de fondo, no se escucha ladrar al perro, etcétera. Bien, entonces, la primera gran pregunta del día es: ¿para qué estamos acá? ¿Qué es un CRM? CRM en realidad viene de lo que es la sigla, el Customer Relationship Management, que viene de las siglas en inglés, que es algo así como una traducción, que sería administración de las relaciones con los clientes. Pero después, obviamente, eso va evolucionando, y es algo que nos permite gestionar, administrar, manejar la relación, obviamente, con los clientes, que después vamos a ver que esos clientes se transforman, se va ampliando ese espectro y no es solo clientes, sino que son contactos, leads, prospectos, del otro lado proveedores. Podemos manejar también en recursos internos, podemos manejar competencia nuestra, etcétera. Más que, obviamente, CRM, el concepto de CRM nace hace muchos años, mucho antes incluso de que existiera la tecnología que lo soporte. Con lo cual no se limita a un software o a una aplicación o a un iconito que tengan en el escritorio que diga algo como CRM, sino que habla más de una filosofía, una forma de trabajo, una forma de compartir tareas, etcétera, una conexión en el equipo, que es lo que justamente me permite manejar esa gestión de recursos, clientes, empleados, proveedores, etcétera, de la forma más óptima para llegar al resultado que queremos, que obviamente que el objetivo de cualquier usuario de este software es manejar mejor esa relación para, en definitiva, lograr mayores ventas, lograr penetración en el mercado, etcétera.
siempre, obviamente, la filosofía apunta a eso. Y lo importante es que, recalco esto, que no es necesariamente un software, o sea, muchas empresas que están acá hoy representadas por ustedes, pueden estar usando un CRM y hay empresas que capaz no lo están usando, pero que sí pueden llegar a tenerle la filosofía embebida adentro. Puede ser con, como decía, con un sistema, puede ser con una planilla de Excel o puede ser con un anotador y una libreta, pero muy probablemente todos tengan algún tipo de implementación más formal o más informal de esta filosofía de CRM. Ahora, ¿quiénes son el target? O sea, ¿quiénes son los que van a usar un CRM o en qué sectores aparece como utilidad esa herramienta? Obviamente, la primera y la más importante es todo lo que vaya alrededor del equipo de ventas, donde vendedores, asistentes, llamados, etcétera, se encarga de administrar todo eso. Otro pilar grande, importante, es toda la parte de servicio postventa, garantías, equipos, etcétera, mantenimiento de flota, etcétera, donde ahí este tipo de software da una mano grande para la gestión de todo eso. Toda la parte que tenga que ver con el armado de un pedido, piqueo, recorridos, entregas, delivery, etcétera, también tiene, digamos, incidencia este tipo de software en la gestión de todo eso. Obviamente la gestión de cobranza, el tema de llamados, reclamos de deuda, seguimiento de cuenta corriente, etcétera, es otro de los pilares grandes del sistema. Y después tenemos toda la parte, obviamente, de fidelización y seguimiento del cliente en sí, que si bien muchas veces está metido dentro de la parte del equipo de ventas, pero toda la parte de seguimiento del cliente, reclamos, todo el tema de algún sistema de puntos, fidelización, etcétera, que se pueda llegar a implementar. Obviamente la parte de marketing y el remarketing de productos, clientes, etcétera. Y después para toda la parte de control, análisis, informe y gestión gerencial, con el uso de tableros, indicadores, etcétera, para medir y poder ajustar el rumbo en función de información que nos va brindando el sistema. Ahora, vimos qué es más o menos un CRM, digamos, a quién lo usaría y por último vemos para qué nos sirve o qué nos va a dar a cambio una mejor gestión del cliente, una implementación de un CRM. Obviamente, el primero y gran punto más importante es la mejora de tiempo de respuesta, la mejora de la atención, la comunicación con el cliente, que el cliente se sienta mejor atendido, que el cliente se sienta como que es el más importante dentro de la empresa, etcétera. Todo eso es lo que va a ayudarnos a realizar el CRM. Todo eso incluso con menor trabajo manual repetitivo de empleados dentro de la empresa. O sea, siempre este tipo de sistema busca sacar toda la carga de tareas que no requieran una inteligencia, una decisión humana y automatizar todo eso lo más posible para que justamente esas tareas recurrentes, repetitivas, etcétera, se encargue el sistema y no tenga que ser alguien que se pasa 2 horas enviando un mail o haciendo algo cuando el sistema tranquilamente lo puede hacer en segundos. Todo el tema de alertas, cuando yo tengo algún desvío de determinados estándares que tengo implementados en el sistema en cuanto detecta algún desvío de todo eso me puede ir avisando digamos, en corto tiempo, justamente para no enterarme después de un mes de que estoy perdiendo clientes, de que no estoy contestando cosas o cosas por el estilo. Y obviamente todo esto hace que el cliente se sienta más satisfecho, lo cual obviamente genera mejor y más ventas dentro de la empresa. Vamos a ver un poquito
cómo es un circuito clásico, o sea, qué es lo que habitualmente pasa en el día a día de la mayoría de las empresas. Obviamente, esto es un circuito bastante amplio, habrá algunos acá que tengan o no alguna de las patas de todo este escenario que estamos planteando, pero más o menos esto es cómo se organiza habitualmente cualquier empresa, sea de cualquier rubro, entran más o menos todas en este circuito que estaríamos planteando. Obviamente, yo voy a tener clientes, esos clientes empresas o consumidores finales pueden llegar a tener contactos relacionados, o sea, personas que trabajan en esos clientes, pueden ser personas directas a los clientes, pueden ser empresas. Voy a tener todo lo que nosotros llamamos tratativas, esas tratativas es ese ida y vuelta con cada una de esas empresas barra personas por cosas que se fueron dando, un llamado telefónico, una visita, una charla por algún motivo, una reunión, etcétera, todo va a ir quedando documentado en ese módulo. Después tenemos, obviamente, toda la parte del módulo de presupuestos, que es lo que me va a permitir gestionar esas cotizaciones con el cliente, relación con todos los archivos adjuntos, envío de ese presupuesto por mail y redes sociales, etcétera. Eventualmente, si ese presupuesto se acepta, pasará a pedido, ese pedido se facturará, o sea, un pedido de facturación, esa factura después eventualmente se tendrá que cobrar, sobre algún servicio se podrá dar servicio postventa, eso después habrá que hacer una entrega, bueno, todo eso, lo importante acá es que todos esos módulos que estamos viendo generan la posibilidad de administrar tareas, es decir, yo voy a tener todas esas presupuestos, facturas, etcétera, que me van a ir generando distintas tareas o actividades dentro del sistema. Y eso es cómo el sistema me permite justamente organizar todas esas tareas. Y después vamos a tener un montón de módulos complementarios donde mucha parte de información, tableros, estadísticas, etcétera, control de horas del personal, tema de acopios, localización, etcétera. Lo importante es que todo el sistema está integrado y se puede integrar digamos, con el sistema de gestión. Entonces, ustedes ahí tienen todo el sistema integrado, no tienen que estar haciendo pasajes de un lado para el otro, etcétera, ¿sí? Ahora vamos a la presentación de un caso real, digamos, vamos a intentar un poquito seguir ese breve circuito que mostramos, entrando un poquito en detalle de cómo es la actividad y qué es lo que justamente me ayuda el software en todo esto. Tengo primero Arrancamos por el contacto inicial de un cliente. Yo tengo múltiples orígenes de contactos. Ese cliente me puede estar contactando por un formulario que tengo colgado en la web. Me puede estar mandando un mail, un llamado telefónico o puede estar entrando por cualquiera de las redes sociales, ya sea un chat de Mercado Libre, WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera. Todo eso el sistema administra todos esos orígenes y tiene una consola donde va recibiendo cada uno de esos contactos. En esa consola puede entrar por un bot de chat inicial, entonces yo podría decir todas las conversaciones de WhatsApp entra por este bot, en el bot lo saluda, le dice buenos días, soy el asistente, qué sé yo, puede ser algo tan sencillo como una especie de preatendedor, uno para ventas, dos para servicio técnico, o puede ser algo más complicado donde el cliente pueda realizar consultas, pueda decir, no sé, se valida con un usuario y contraseña o contra el teléfono, el sistema lo reconoce, puede poner un pedido de servicio, puede poner un reclamo, puede consultar datos del sistema, quiere consultar si hay stock de un artículo, entonces yo podría dejarle como parte justamente ese bot que responde automático la posibilidad de que consulte los datos del stock de los artículos o cosas por el estilo. Cuenta corriente, etcétera. Lo que ya estamos, obviamente, muchos acostumbrados a algún bot grande de alguna empresa, no sé, telefónica o algo por el estilo, que no es solo un preatendedor, sino que es algo un poquito más complejo y ya interactúa con datos de la cuenta, etcétera.
Eh, Más allá de esa interacción con un bot, en algún momento puede derivar a un operador, esa derivación puede ser aleatoria en un grupo de operadores, algo específico según el rubro por donde está preguntando el cliente o algo por el estilo. Y después el operador toma esa conversación y la sigue desde esta misma consola. Ahí tiene un montón de características para categorizar esa conversación, clasificarla, estados, avances, derivarle esa conversación a otro operador, etcétera. Tiene un montón de herramientas y obviamente la posibilidad de ir chateando con el cliente que tiene del otro lado. Ya sea, obviamente, esto estamos hablando de un WhatsApp, un Facebook o el chat de Instagram. Cada uno tendrá según su nicho y su forma de capturar clientes y los distintos orígenes activados. Eh, una vez avanzada esa conversación, puede convertir ese contacto inicial, que puede ser de un cliente potencial que todavía no nos compró nunca nada, puede convertirlo en un cliente. Entonces, en este caso que estamos manejando, Paola, que maneja el chat y está hablando con este cliente de distribuidora San Rafael, después de un rato y estar chateando y averiguar qué es lo que necesitaba el cliente, lo da de alta como un cliente real. Acá en toda la presentación vamos a ir viendo distintas pantallas del sistema. Esta es la primera, digamos, grande que vemos del sistema, donde esto es lo que nosotros llamamos la ficha, la vista 360 o la ficha del cliente, que es toda la información que tiene la empresa acerca de este cliente. Yo ahora estoy parado en distribuidora San Rafael y acá, aclaración, y lo hago solamente esta vez, permisos mediante, porque cada usuario podrá tener acceso a cierta parte de la información dentro del cliente. Habrá usuarios que puedan ver la parte de facturación, hay usuarios que puedan ver, no sé, la parte de servicio, otros que no puedan ver los mails enviados, etcétera. Entonces, permisos mediante, cualquier usuario de la empresa puede ver toda esta información del cliente. Y acá está todo organizado justamente en distintas solapas según el tipo de información que que estén manejando. Obviamente, para empezar, los datos principales sociales del cliente, domicilio, teléfonos, contactos, etcétera, formas de venta, condiciones de pago, cuál es el transporte preferido, bueno, un montón de datos del cliente. Y después datos un poquito más operativos. Vamos a ver el primer módulo que habíamos mencionado, que es la parte de tratativas, que es todo ese ida y vuelta con el cliente, todo ese historial de contactos que tengo con el cliente que quede registrado ahí, todos documentaciones adjuntas, todos los presupuestos, las sucursales que tiene el cliente, los servicios, las horas que se fueron trabajando en ese cliente, toda la facturación. Fíjense que todas esas solapas tienen distinta información del cliente visto desde distintos aspectos. Entonces, lo importante acá que cualquier usuario del sistema en una sola pantalla tiene toda la vista del cliente, sabe si me debe, si de vuelta permisos mediante, si tiene una deuda, si tiene un reclamo abierto, si tiene, no sé, si alguien lo está siguiendo por alguna venta, etcétera, ¿sí? Dentro de la pantalla principal tenemos todos los datos sociales del cliente. Ahí es donde Paola, que venía trabajando con este cliente por el chat, toca un botón, con ese botón toma todos los datos de la FIP, termina de completar la ficha del cliente, carga los datos del contacto, teléfonos, etcétera. Y esto, Paola detecta que esto lo tiene que seguir uno de los vendedores por rubro, por zona o por lo que sea, y entonces le deriva este cliente, le envía este cliente a José. Esto es como físicamente agarrar el fichero de distribuidora San Rafael y llevárselo a José al escritorio y ponerle un post-it arriba con una nota diciendo te lo envío que está averiguando por tal producto. José en ese momento le aparece la pantalla en el sistema, ya con todos los datos obviamente que cargó Paola, le entra el llamado, sigue la conversación por el chat o lo que sea, y José termina de completar los datos que va sacando del cliente. Ahí vemos un montón de datos adicionales, el origen, bueno, un montón de datos que después nos van a servir para temas estadísticas, filtros, etcétera.
Pero acá vemos lo primero importante que es eso que hablábamos al principio de las tratativas. En estas tratativas es donde yo voy a ir registrando todo ese ida y vuelta que tengo con el cliente. En este caso, José registra que habló con Juan, que habló de tal cosa, que estaba interesado por tal cosa, etcétera. Esto y todos los módulos que vamos a ir viendo van a tener muchos datos en común que justamente trabajan para el tema esto que vamos a ver un poquito más adelante de las tareas que va asignando el sistema. En cada uno de estos registros, ya sea tratativas o vamos a ver un poquito más adelante, presupuestos, facturas, etcétera, cada uno de los usuarios va a poder generarse tareas sobre cada uno de estos registros. Entonces, José, si quiere que el sistema le recuerde dentro de una semana que tiene que estar hablando con este cliente o tiene que estar llamándolo o algo por el estilo, se va a gestionar una tarea desde acá. Esa tarea podrá tener una categoría, podrá tener un usuario de generación, un usuario de seguimiento que puede no ser el mismo. Entonces José podría decirle a Rosa que va a tener que seguir este cliente para llamarlo dentro de una semana. Entonces todo eso se puede ir registrando en este módulo. Después vamos a ver un poquito más adelante justamente cómo trabaja ese gran panel de tareas que tenemos después nutrido por todo esto. José registra eso en el módulo de tratativas, sigue hablando con el cliente, entonces detecta que tiene la necesidad de generarle un presupuesto, entra en el presupuesto y empieza a generar ese presupuesto para el cliente. Acá va a poder declarar todas las variables que quieran dentro del presupuesto. Una gran aclaración acá y para todos los módulos es lo mismo. El sistema, acá, este es la forma en cómo el sistema me permite cargar el presupuesto. Esto que estamos ahí viendo remarcado es el encabezado del presupuesto, donde yo tengo, no sé, la condición de venta, la forma de entrega, la lista de precios, plazos, etcétera. El sistema viene con todo un juego de datos predefinido que a alguien se le ocurrió que, no sé, por ejemplo, la fecha de vigencia era un campo importante y que es algo relativamente estándar que se pone en el presupuesto, pero después cada uno puede tener campos que necesita, campos que no le sirve, etcétera. Entonces el sistema me permite, si bien tiene un esquema predefinido, modificar ese esquema. Entonces yo digo, la fecha de vigencia yo no me interesa porque no tengo no la pongo en los presupuestos, no la controlo, no me sirve. Entonces podría tomar este campo, sacarlo, ahí en su lugar poner otro campo. Esos campos pueden ser un tilde, una lista desplegable o cualquier cosa, una fecha, un texto, etcétera. Entonces le permite al usuario configurar su esquema según las necesidades. Esto, repito, para presupuesto y para todos los módulos que tiene el sistema me permite definir ese esquema. Eh, Volvemos a la parte de presupuesto, entonces José ahí tiene todo un modelo de presupuesto ya prearmado con condiciones, depósito, etcétera. Después, en la parte de abajo tenemos toda la parte de los renglones. Ahora vamos a entrar un poquito en detalle de eso. Ahí es donde José va indicando los artículos que le está cotizando. Tengo la opción de incluir fotos dentro del presupuesto, trabajar con múltiples unidades de medida, con múltiples monedas, es decir, yo puedo estar presupuestando en un mismo comprobante un ítem en pesos, otros en euros, otro en yen, otro en dólares, y según la cotización después hace la transformación a la cotización del día que corresponda. Puedo tener múltiples bonificaciones por distintos motivos, entonces una bonificación por tipo de cliente, por rango, por zona, por cantidad de artículos que lleva, etcétera. Eh, Tengo varias descripciones, tengo una descripción corta que es con la que habitualmente llamamos de forma rápida al artículo, tengo una descripción ampliada donde esa descripción tiene un formato, una ficha técnica o algo un poquito más visual en cuanto a la presentación de ese presupuesto. Obviamente todo esto después puede ir, vamos a ir a ver un poquito más adelante, cuando imprimamos ese presupuesto, cuando se genere el PDF, se le manda al cliente, todo esto puede ir en el presupuesto. El sistema me permite trabajar con presupuestos modelos, es decir, yo podría tener presupuestos
digamos, prearmados tipo que tengan ya determinados artículos, condiciones, leyendas no sé, comentarios, etcétera, y empezar un presupuesto nuevo ya como prearmado al cliente con todo eso. Tengo después toda la parte de seguimiento comercial. Ese seguimiento comercial es lo que hablábamos al principio de esto, de las tareas que vimos en la parte de tratativas, así como tenemos tareas para la parte de tratativas, un presupuesto también puede generar tareas y hacer todo ese seguimiento en función de eso. Toda la parte de documentos adjuntos, cada presupuesto puede tener tanto documentos, archivos, un Excel, un PDF, un Word, etcétera, como leyendas. Esos adjuntos y esas leyendas pueden venir asociadas a los artículos. Entonces yo podría decir que cada vez que pongo el lavarropa, solo en el presupuesto me incluye el adjunto, que es un PDF con la hoja técnica o el folleto del lavarropa, y al final de la impresión del presupuesto me agrega una leyenda no sé, que los equipos electrodomésticos cuentan con garantía mientras no se le corte el enchufe, no sé, cosas por el estilo. Puedo tener ya leyendas prearmadas asociadas a los artículos y que el sistema las enlace en forma automática. Eh, Tengo la posibilidad de trabajar con artículos que sean opcionales, obligatorios, alternativos, artículos ocultos. Puedo trabajar con agrupaciones de artículos, es decir, estos 5 artículos son del grupo, no sé, yo vendo mobiliario para la casa. Entonces, digo, estos 5 artículos son para el grupo de los muebles de cocina y estos otros 2 artículos son para el grupo de muebles del living, etcétera. Entonces después puedo tener subtotales, puedo hacer cosas en la impresión como decir, muestro los totales del grupo, no los totales individuales. Eso se usa mucho en algunos que presupuestan como instalaciones, donde ponen todo el desglose de los materiales de instalación, pero no quiero decirle cuántos metros, cuánto sale el metro de cable, sino cuánto sale toda la instalación, que se compone por 100 metros de cable, conectores, etcétera. Entonces después en la impresión puedo jugar con eso. Tiene todo un circuito de aprobaciones. El sistema me va a permitir trabajar con todo un circuito, digamos, de aprobación de presupuestos en uno o varios niveles, en forma paralela o lineal. ¿Qué significa que yo puedo tener, y condicional? ¿Qué significa? Que yo puedo tener un presupuesto, puedo tener reglas asignadas a los presupuestos, diciendo si el presupuesto es de rubro tal y aparte supera los 3 millones de pesos, entonces necesita una aprobación del gerente financiero. O si la condición de venta difiere de la estándar o es más largo el plazo de la que tiene asignada el cliente, entonces tiene que pasar por el gerente general. Bueno, cosas por el estilo, donde después todo el circuito de aprobaciones es interno, está documentado, queda registrado quién aprobó cada operación, etcétera. Son todos, obviamente, aprobaciones digitales. Todo el tema de reserva de stock, yo puedo estar pre-reservando, según la condición del presupuesto, stock para esa operación, para que no me lo tome otra operación y digamos, no esa pelea a veces entre los vendedores de quién lo factura antes para quedarse con el stock, etcétera. El presupuesto podría estar reservando stock. Tengo todo el tema de control de versiones, sobre todo para los que tienen alguna certificación de normas ISO o algo por el estilo, donde uno de los tantos puntos es que se tiene que mantener el versionado de los documentos, etcétera. Tiene todo un módulo justamente de versionado de las distintas entregas o cambios del presupuesto. Esto que hablábamos de campos y no mencioné, pero también así como puedo agregar campos, puedo agregar tablas adicionales de vuelta, no solo al presupuesto, sino a todo el sistema. Yo podría tener el esquema propio que sugiere el sistema y a eso empezar a agregarle campos donde yo quiero guardar eh, algún comentario, alguna cosa especial o particular de mi rubro, mi sector, en el presupuesto o en los renglones del presupuesto, etcétera. Entonces ahí puedo generar campos, puedo generar incluso tablas. Yo podría tener
como una especie de Excel metido dentro del presupuesto, donde por ejemplo, en algunos casos se usa para registrar temas de costos, entonces alguien hace toda una evaluación de costos y la pega dentro del presupuesto, en vez de pegar un Excel, ya tengo directamente los costos relevados y documentados dentro del presupuesto. Bueno, tengo un montón de opciones que me permiten justamente configurar todo eso. Validaciones personalizables, yo podría al momento, obviamente, al momento de grabar el presupuesto, el sistema valida ciertas cosas. Por ejemplo, algo súper pavote, que la fecha de vigencia sea mayor a la fecha del día. Yo no voy a hacer un presupuesto que ya venció. Pero después, en cada implementación se pueden agregar validaciones personalizables, es decir, por ejemplo, digo, si el presupuesto es de tal categoría y tiene una condición de venta de más de 20 días y el presupuesto va a la zona, a una zona de más de 100 kilómetros, tiene que incluir un ítem de flete y un ítem de seguro. Si no lo incluye, no lo dejo grabar el presupuesto, no lo dejo pasar a facturar, o sea, esas cosas se pueden programar dentro del sistema como validaciones personalizables. Y después, por último, por último, de lo que vamos a hablar ahora, esto hago una aclaración acá en el medio, obviamente nosotros mostramos, no mostramos, comentamos muy súper brevemente las mayores, lo que creemos que es lo más utilizado dentro del sistema. Hay muchísimas cosas que nos quedan afuera. Nada, después, como siempre, o sea, si después alguno tiene alguna duda puntual, lo vemos después en una reunión más personalizada, pero obviamente entiendan que por un tema de tiempos no podemos contar todo lo que hace el sistema, pues no nos daría las 2 horas que los voy a retener acá. Entonces les decía, por último, de las cosas que queremos comentar, la posibilidad de importación desde un Excel, o sea, yo podría tener una plantilla prearmada de Excel donde le mando a mis clientes la plantilla con todos los artículos, ellos completan las cantidades y yo vengo y se lo doy al sistema para importar. Y también la posibilidad de una carga online. Yo tengo una página web donde el cliente se podría estar metiendo y hacer el pedido desde, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde una página web y que ya me aparezca todo cargado. Eh, Ahí alguna pregunta, los esquemas pueden ser editados, me preguntan, sí, sí, eso obviamente eh, yo tengo la posibilidad de trabajar con el esquema que me propone de vuelta para presupuestos y para todo, para la pantalla de clientes que hemos visto también, etcétera. Yo puedo trabajar con esos campos, puedo sacar, puedo hacer que algunos campos sean solo lectura para algunos usuarios y otros editables, otros visibles, otros no visibles. Puedo tomar esos campos, puedo sacar campos, puedo agregar campos o puedo incluso mover esos campos del lugar. Digo, yo tengo la condición de venta acá, la quiero mover más acá porque acá me parece otro campo que me parece más importante, puedo hacer todos esos cambios. Otra me pregunta el listado de stock y productos. Sí, eso lo toma, o sea, el sistema está linkeado en forma nativa con el Tango. Eso, cualquier cosa que ya tengan cargado, artículos, precios, condiciones, etcétera, se toma en vivo, no hay que hacer ningún pasaje, es totalmente interno, no hay que sincronizar ni pasar datos ni nada por el estilo, ya está todo cargado. Nada. Volviendo Lo que sentís que te sientas que estás haciendo bien el trabajo, nada más. a... ¿Cómo? Bueno, no sé si fue para mí o alguien dejó abierto el micrófono. Bueno, entonces, siguiendo ese circuito que veníamos viendo con José, José abrió ese presupuesto, hicimos un parate para mencionar muy brevemente todas las principales funciones del presupuesto. José empieza a trabajar con ese presupuesto, empieza a agregar artículos. Esta es la pantalla que ve José cuando está consultando el catálogo de artículos. Ahí tiene un montón de datos de filtros, búsquedas, etcétera. Puedo filtrar por familia o grupo, puedo filtrar por clasificador, o sea, puedo tener un árbol de clasificación donde voy filtrando, me quiero quedar con los artículos que son de repuestos y dentro de repuestos de tal marca o para tal modelo, etcétera. Y entonces me va acotando la búsqueda, tengo búsquedas directamente
generales donde le digo, buscame el título lavarropa en cualquier campo del artículo, descripción, comentarios, etcétera. Entonces el sistema me va a ubicar el artículo. Tengo, una vez que estoy parado en el artículo, o sea, una vez que encontré, en este caso, este lavarropas, tengo, de vuelta estos permisos mediante, José podría tener información de ese artículo. ¿Qué información puede tener? Primero, todos los comprometidos y a recepcionar de ese artículo. Es decir, yo puedo estar viendo que tengo stock de ese artículo, que no tengo stock, o que tengo stock, pero que parte de ese stock lo tengo comprometido. ¿Cómo lo tengo comprometido? Ahí me aparece todos los clientes a los que le estoy debiendo esa mercadería, que se las prometí, me la aceptaron, pero todavía no se la entregué. Lo mismo del otro lado, o sea, de compras, si uso la parte de compras o importaciones, yo puedo estar viendo que tengo mercadería pendiente de recibir. Entonces yo digo, ok, mirá, hoy no tengo stock, pero veo que hay una orden de compra por 1.000 unidades que va a llegar en teoría dentro de una semana, pero ojo que tengo pendiente con clientes por 800 unidades. Entonces, bueno, toda esa información la puede tener José en ese momento. Datos del artículo, documentación adjunta, fichas, observaciones, fotos, etcétera. Toda la parte de costos, precios de lista, costos, etcétera. Entonces, ahí José podrá, de vuelta, permiso mediante, ver cuál es el costo, cuál es la rentabilidad, cuándo fue la última vez que se actualizó una lista de precios, cuál es el precio por contado, por tipo de pago, etcétera. Y toda la parte de stock. Yo puedo tener las distintas sucursales a la vista para que los vendedores puedan ver, decir, bueno, no tengo acá, pero tengo en esta otra sucursal, o me está llegando, tengo tanto comprometido, etcétera. Tiene todo ese detalle. Una vez que tiene todo, digamos, toda esa información. Con esto busca los artículos, los va agregando al presupuesto y así José va armando ese presupuesto. Cuando acá me preguntan cómo puedo cargar los certificados desde Tango a CRM, los certificados los ve directamente, Silvina, después si querés lo vemos en detalle, pero no hay que hacer nada. Eso se carga, una vez cargados, el sistema los toma automáticamente, así que si después no sé si vos ya sos usuario, pero si no, después lo vemos, nos comunicamos y lo resolvemos. El responsable de área puede ver lo que realiza el equipo de manera centralizada, avances y pendientes. Sí, Ariadna, dame 10 minutos que vamos a llegar a la pantalla de pendientes y ahí lo vamos a explicar. Entonces, José termina de hacer ese presupuesto, se lo va a mandar al cliente, ahí tiene distintas opciones, lo puede mandar por mail, por WhatsApp, etcétera. Una opción sería trabajarlo desde el mail. Ahí tiene la posibilidad de seleccionar a qué contactos dentro del cliente le quiere enviar ese presupuesto. Puede tener una plantilla. En esa plantilla yo puedo tener una especie de texto en el mail prearmado con texto fijo y variable para que cada vez que yo le mande un presupuesto por tal rubro, tal sector o un presupuesto en general, tenga alguna comunicación un poco estándar con el cliente. Y por último tenemos lo que dentro del sistema se llama activador, que es la posibilidad de que un usuario tome una tarea en forma automática para hacer el seguimiento de este presupuesto. Esto tiene que ver con las tareas que vamos a ver ya en muy breve. Entonces, esto en este caso que José lo selecciona a Sebastián, en el momento que José le está enviando el mail al cliente, a Sebastián le está apareciendo una tarea para hacer ese seguimiento de ese envío de mail. Esto más que nada es para que 10 minutos después de que le envió el correo, Sebastián lo llama al cliente, le diga, mirá que te enviamos el correo, vea el correo ya enviado, puedes abrir el adjunto, etcétera, y hacer un primer contacto con esa actividad. Esto es un ejemplo del mail que podría estar armando el sistema, donde tengo direcciones ya predefinidas. Yo podría decir cada vez que se manda un presupuesto, se manda con copia una dirección interna de la empresa. Toma el presupuesto en el PDF más todos los adjuntos que yo haya puesto en el presupuesto, esos adjuntos que habíamos hablado que podían ser en forma manual o automática relacionados a los artículos, no sé, las descripciones técnicas, folletos o especificaciones de los artículos, etcétera, más después todo el texto dentro.
del mail, del cuerpo del mail con ese contenido parte fijo, parte variable. Esto es una de las formas de imprimir el presupuesto. Obviamente este presupuesto es totalmente configurable. Acá podemos tener fotos, podemos tener descripciones, podemos tener descripciones ampliadas, las distintas monedas, tablas de conversión si es en distintas monedas. Obviamente es totalmente configurable ese formato de impresión. Eh, Pablo me pregunta si se permite exportar archivos en CSV. Sí, en realidad lo trabaja con Excel y tanto para importar como para exportar puede salir a Excel. De Excel, si lo querés pasar a CSV, es solamente guardarlo, es una pavada. Pero sí, hacia el final de la presentación vamos a ver toda la parte de conexión con Excel que tiene un montón de tanto para importación como para exportación. Entonces, José se programa la fecha de activación. Tiene que ver con esto que hablábamos al principio de las tareas, donde José acá le está diciendo que el jueves que viene quiero estar llamando a este cliente por este presupuesto que acabo de realizar y se olvida. O sea, José pone esa fecha y sigue trabajando con su próximo, con su próximo cliente, su próximo compromiso. ¿Cómo trabaja eso? Eso queda obviamente documentado, esa tarea pendiente para José. Esas tareas van a poder venir de cualquiera de estos módulos, puede venir desde un presupuesto, como vimos recién, como vimos al principio de una tratativa, puede venir de una factura, de un pedido, de una cobranza, de documentación adjunta. O sea, yo puedo tener un adjunto que me manda un cliente para una cotización, no la voy a hacer ahora, pero me quiero que el sistema me avise dentro de 3 días que tengo que hacer eso, le puedo poner una tarea, etcétera. Todo eso va a ir a parar a lo que llamamos con, con justificación el panel de tareas pendientes. Ese panel de tareas pendientes es esto que estamos viendo acá. ¿Y qué es lo que José y cualquier usuario al iniciar el sistema todas las mañanas ve como primera pantalla? Yo tengo una mala memoria, no sé lo que tengo que hacer hoy, lo que le estoy debiendo a mis clientes o con qué tengo que trabajar. Esta es una buena forma de empezar el día. Entonces, José acá tiene primero un montón de filtros que puede llegar a estar haciendo. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de tratativas, el presupuesto y todo, hablamos de categorización, clasificación, etcétera? Entonces todo eso me puede servir para filtrar. Entonces José puede estar diciendo, yo quiero ver los, las actividades. Hoy, esta semana, no sé, hay una promoción en esta línea de electrodomésticos, entonces quiero ver todos los compromisos que tengo de acá a un mes por esa misma línea, entonces filtro por línea de negocio, por categoría, por los distintos filtros que quiero hacer para poder adelantar, poder mover compromisos, etcétera. Entonces, desde ahí, José puede llegar a tener todos esos filtros. Además, acá lo que me va a permitir, que creo, si no me equivoco, era Ariadna la que me había preguntado, eh, puedo acá estar haciendo justamente parte de esos filtros, lo que me va a permitir es analizar la gestión de las tareas. Esto, de vuelta, permisos mediante, porque no todos podrán ver todas las tareas de todos si no está así configurado, pero si yo quiero ver las tareas que yo le asigné a otro usuario, o que un usuario le asignó a otro, o que cualquier usuario le asignó a otro, etcétera, y cómo viene el avance de esas tareas desde acá, justamente con todos esos filtros, voy a poder ver y tener el listado de las tareas que están vencidas, que me asignaron a mí, están vencidas, que yo le asigné a otro y no hubo avance, o el avance que hubo, etcétera. Todo eso lo voy a poder estar viendo desde este panel. En particular, acá José trabaja con esos filtros. Esa- Ahí lo estábamos viendo en formato calendario, también lo puedo ver en formato grilla, depende de cada uno cómo se sienta más cómodo. Los colores significan muchas cosas, hay colores por la categoría, por el estado de la tarea, por el vencimiento, etcétera. Entonces fíjense que incluso en este caso tenemos un color en la izquierda y otro color que se va degradando a la derecha. O sea,
Todo esto tiene un montón de significados que uno cuando empieza a trabajar con todo esto, toda esa colorización obviamente tiene sentido y ayuda bastante en la organización de las tareas. Y entonces ahí José, después de estar trabajando con los filtros, se fija a ver todas las reuniones que tenía ¿cómo es? Portal, por tal producto o por tal categoría y se centra en este cliente, en Integral Biológica, que yo le había mandado un presupuesto, habíamos quedado en hacer una reunión y no la habíamos concretado. Desde ahí tienen los datos, obviamente desde acá tienen la posibilidad de mandarle un mail, llamarlo por teléfono, mandarle un WhatsApp, etcétera, todo desde esta misma consola sin salir de acá. Tengo la posibilidad, obviamente, de entrar a la ficha del cliente después y ver toda la información completa, pero desde acá podría estar haciendo un llamado telefónica, coordinando con Integral Biológica una reunión, documenta que eso va a ser dentro de 4 días, registra ese comentario, yo desde acá va, José va a ir registrando cada avance de esas tareas, diciendo, ok, quedé en una reunión, me dijo tal cosa, le interesa tal otra, etcétera. Y el concepto de este panel de tareas es que acá me van a ir apareciendo, en el caso de que yo tenga acceso a todas las tareas o a las mías, me van a ir apareciendo todas las tareas que estén vencidas y que todavía no se hayan finalizado o cerrado. Después yo podré hacer filtros y jugar justamente con, digo, quiero ver las que se van a vencer la semana que viene, o no importa si están vencidas o no importa si están cerradas o no, pero el concepto es que yo acá voy a seguir viendo por defecto una tarea hasta que o la posponga o la finalice. ¿Qué significa? Yo llamé al cliente, me dijo, no, hoy estoy muy ocupado, llamame la semana que viene. Listo, botón derecho, en 7 días. El sistema me saca esa tarea de este panel temporalmente y dentro de 7 días me va a sonar una alarma, me va a mandar un mensajito, me va a llegar una notificación de que se venció esa tarea, me sale un pop-up en la pantalla diciendo tenés que llamar a distribuidora Lombardi hoy a las 3 de la tarde. Y esa tarea va a seguir ahí hasta que de vuelta o la vuelva a posponer o finalmente hable con el cliente, me diga sí, me interesa, no me interesa, la cierro y queda documentado todo ese ida y vuelta con el cliente. Entonces, en este caso, José habla con Integral Biológica, queda para dentro de 4 días esa reunión y se olvida. Dentro de 4 días, alarma de vuelta, de por medio, etcétera. José va a esa reunión con Integral Biológica. Acá habíamos visto por un lado las primeras pantallas. Esto era una de las cosas que estaban en las primeros slides que veíamos en la presentación, que el sistema es multiplataforma. ¿Qué significa? Yo tengo la plataforma de desktop, que es la que veníamos viendo hasta ahora, y ahora entramos un poco en la plataforma web. Esto, obviamente, según dónde esté parado y cómo sea el uso, algunos usarán una, algunos usarán otra, otros usarán un mix entre ambas. Entonces, acá, cuando José está yendo a la reunión a Integral Biológica, está desde el celular con la versión web, viendo ese mismo panel que estábamos viendo antes, pero obviamente desde el celular, con sus restricciones de tamaño, etcétera, obviamente con toda la misma información disponible, pero comprimida por temas obviamente de pantalla. Entonces, de vuelta tiene la forma de grilla, calendario, lo mismo del otro, los filtros, etcétera. Y ahí José ve los datos de integral biológica, ve lo que tiene, para cuándo lo tiene programado, etcétera. Desde ahí puede abrir la ficha del cliente. Fíjense que esta ficha es la misma que vimos en la primera pantalla, lo único obviamente en formato web, pero con las mismas solapas, dividido de la misma forma en solapas, etcétera. Entonces, desde ahí ve que está llegando tarde porque hay un problema de tráfico, desde ahí puede estar viendo los datos del contacto y haciendo directamente el llamado para avisarle que está llegando más tarde. Puede estar consultando, por ejemplo, la facturación, las deudas que tiene el cliente, las últimas facturas emitidas, cómo están los pagos, etcétera. Puede descargar, si tiene asociado las facturas, incluso desde acá se la puede mandar al cliente compartiéndolas desde el celular. Llega a distribuir a Integral Biológica.
se sienta con el cliente, empiezan a hablar de los distintos productos, tiene toda la consulta del catálogo de artículos directamente en el celular, desde ahí puede ver marcas, modelos, características, fotos, documentación, etcétera. Entonces, desde ahí le puede ir mostrando las distintas variables del producto, etcétera. Puede estar consultando precios, stocks, etcétera. Desde ahí puede hacerle ya un presupuesto. Entonces, José ahí podría estar haciéndole el presupuesto para integral biológica con los artículos que él está interesado, etcétera. Toma registra esa gestión, esa tratativa, entonces ahí registra qué es lo que estuvo hablando, qué le importaba, etcétera, deja registrado eso, que también puede ser una posible tarea pendiente, entonces en esa tarea pendiente será la que después le aparezca en el panel de tareas pendientes más adelante cuando le venza esa tarea, pero aparte como esta operación necesita una aprobación, lo mismo que había hecho Paola en su momento enviándole la carpeta a José para la aprobación. Acá se la puede estar enviando a un supervisor para que revise el presupuesto que acaba de hacer y que lo apruebe o lo corrija o lo que sea para que cuando llegue José a la oficina después de viajar del cliente ya tenga el presupuesto revisado y pueda seguir con la operación para mandarla a facturar al cliente. Si el supervisor hizo las cosas correctamente, cuando llega José a la empresa, ya ese presupuesto está aprobado, revisado, etcétera, porque necesitaba una condición de venta particular, y desde ahí, un clic mediante, lo paso a facturar. El circuito completo sería el presupuesto, que es el origen de todo esto, el pedido, que es una especie de orden de facturación, y después del pedido sale la factura. Entonces esto lo que está haciendo es transformando esto, pasando en forma total o parcial, porque la aceptación incluso puede llegar a ser, puede llegar a ser parcial, la transformación de esto en forma total o parcial a un pedido para que después se facture en forma o manual o automática. Lo importante obviamente que acá no hay retipeo ni nada por el estilo, sino que ya todo lo que se documentó en el presupuesto se autorizó, se aprobó, pasó por el circuito, por ejemplo, de autorización digital que habíamos hablado cuando veníamos el presupuesto. Eso tal cual se está pasando a pedido y ahí ya no se modifican las condiciones, no se modifica nada, obviamente, salvo que alguien tenga permiso para modificar eso, pero ya tal cual como está en el presupuesto, va a pasar a pedido. Ese pedido se pasa y se genera un pedido en el sistema y acá es donde me echamos con algunas de las funciones tradicionales que tiene esto. No es solo para pedidos, pero que no, las comentamos acá porque es algo bastante utilizado. Todas las acciones, todos los eventos que hay dentro del sistema pueden disparar alguna acción. ¿Qué significa eso? Que un evento como, por ejemplo, pasar a un presupuesto a pedido puede disparar la evaluación o la ejecución de una acción, por ejemplo, mandar un mensaje, un mail o algo por el estilo. Entonces, en este caso es un ejemplo muy sencillo que yo digo, bueno, ok, cada vez que se pasa a facturar un pedido, que se pasa un presupuesto a pedido para que se facture, quiero que al encargado de facturación le llegue un mail avisando que ese pedido está disponible para facturar. Así con cualquier cosa, puede ser cuando se pasa un pedido, cuando se genera un cliente, cuando se genera un presupuesto, cuando se cambia algo de un lado para el otro, cuando se pospone una tarea, etcétera. Todo eso puede disparar acciones y esas acciones pueden ser algo sencillo como lo que vimos recién de mandar un mail o hacer algo más complejo como evaluar alguna característica y en función de eso reaccionar y poner alguna tratativa, una tarea nueva, asignársela a alguien o cosas por el estilo. Todo eso es súper configurable. Damos un par de ejemplos, pero obviamente cada uno después le encontrará la utilidad según la forma de trabajar. Ariadna me pregunta si se puede configurar el motivo por el cual se pospone. Sí, con la misma
el mismo criterio que hablábamos, esto viene de las tareas, es una pregunta que me quedó ahí colgada, de las tareas, cuando veíamos las tareas pendientes, cuando yo pospongo una tarea, podría estar dándole un motivo. Ese motivo es, justamente se puede hacer con un campo adicional que puede aparecer ahí en las tareas pendientes, y entonces podría haber, eso se usa o para el motivo de por qué se pospuso, para que quede documentado, o incluso en algunos casos, si esos son llamados de venta, ahí yo puedo tener un desplegable con motivo de 90. Bueno, todo eso se configura con esa funcioncita que la mencionamos 2 minutos de campos adicionales. Entonces yo podría decir, ok, ahí no hay un motivo de por qué se pospuso, pero agregar un campo de esos es en 2 segundos, lo agregas y se pone en ese panel y lo utilizas desde ese panel. Eh, Bien, entonces, José pasó a facturar ese pedido. Seguimos con el ciclo de vida de una operación. Como les decía, hay muchos que pueden tener todas las cosas que vamos viendo, algunos que no. Esta función que es la parte de armado, piqueo, y después vamos a ver un poquito más adelante la parte de entrega, etcétera, obviamente va a depender del tipo de producto que tengan, que los que venden servicio obviamente todo esto no lo tienen, pero bueno, o hay algunos que venden productos pero que es un producto de reventa que no tiene empaquetado, etcétera. Bueno, cada uno usará alguna de las, obviamente el sistema es modular y se puede implementar en forma parcial o escalonada cada una de estas funciones que estamos viendo, ¿sí? Entonces, José manda a facturar eso. Al sector de expedición y armado ya le llega la orden de que hay que armar ese pedido que José pasó a facturar. Desde acá tienen una consola donde pueden ver todos los comprobantes que están pendientes de armar. Desde ahí el operario que va a levantar la mercadería puede tener elige qué comprobantes va a armar. Con esos comprobantes puede obtener un listado que le va a ayudar para levantar la mercadería en el depósito. Esto es sobre todo para los que tienen capaz un depósito grande organizado en góndolas, niveles, profundidad, etcétera. Entonces ahí le puede estar dando de qué coordenadas tiene que levantar cada uno de esos artículos, la mercadería, la cantidad, etcétera. Muchas veces se hace un picking de varios pedidos, después se llega a una mesa y se desarma y se distribuyen todos los pedidos. Bueno, las distintas opciones que hay generalmente en esta parte de picking. Y ahí tenemos la posibilidad de hacer esto generalmente se hace con algún o con una PC conectada con un lector de código de barra o con uno de estos dispositivos de toma de inventarios móviles de, no sé, Zebra, Motorola o alguna cosa por el estilo, con lector láser. También se puede hacer con la cámara del celular, obviamente con muchísimo menos precisión, pero me permite ir escaneando todos los productos y ir armando los bultos, las etiquetas. Entonces, después de la generación del armado del picking, el sistema me va a permitir la impresión de las etiquetas de los bultos. Yo voy a ir armando distintos bultos, me va a permitir la impresión, no sé, de un listado que me diga en el bulto tal, tenés 2 unidades de este, 5 de este, etcétera. Eso se empaqueta, se empaletiza, etcétera, y tener todo eso documentado de cómo quedó armado el pedido para después la posterior carga, entrega, etcétera. Para la parte de entregas tenemos algo similar donde alguien puede estar viendo todas las entregas que están pendientes de programar o que están programadas. Obviamente todo esto puede tener un circuito que primero tiene que pasarse a facturación. Facturación lo tiene que aprobar o lo tiene que facturar, que después se va para el lado del armado del pedido, que después una vez que el pedido está armado va a venir para el lado de entrega, y todo eso, todo puede ser secuencial, y el hecho que haya pasado ese pedido por el módulo de picking puede hacer que eso se libere automáticamente y esté disponible para la entrega. Bueno, todo eso obviamente es configurable. Ahí Pablo me pregunta, ¿ustedes brindan capacitaciones? Obviamente, bueno, o implementación del uso del sistema. Sí, obviamente. Vamos a ver igual al final, hay algo incluido de capacitación dentro del sistema, pero después todo esto que estábamos hablando, es decir, esto que, por ejemplo, acabo de mencionar, el circuito de si primero va el picking, después la entrega, el armado, etcétera,
todo eso se configura y lo podemos hacer nosotros, lo podemos hacer, le podemos explicar a ustedes cómo se hace o lo pueden hacer ustedes viendo documentación, videos, manuales. Parte de la configuración del sistema está del curso, ahora vamos a ver hacia el final que hay todo un curso que se da gratuito dentro del sistema y después cualquier cosa que necesiten adicional, sí los podemos asistir en conexiones uno a uno con un implementador para que les dé una mano para implementar todo el sistema. Entonces, les decía, en esta consola de programación de entregas voy a tener todos los comprobantes pendientes de entrega. Ahí tengo datos del comprobante, no sé, la cantidad de bultos, el peso, los metros cúbicos que ocupa el comprobante, si está programado o no, etcétera. Entonces, desde ahí puedo seleccionar qué pedidos voy a querer programar. El sistema me arma una hoja de entregas donde me muestra el mapa general de toda la entrega, después me muestra cliente por cliente digamos, la zona del cliente, cómo llegar al cliente, lo que tengo que entregar en el cliente, lo que tengo que cobrar, si hay una cobranza marcada y el que hace la entrega también cobra, entonces de ahí puedo estar sacando también que hay una cobranza, etcétera. Entonces todo eso lo puedo tener en una impresión o también lo puedo tener que mi transportista lo tenga en la aplicación. Desde ahí, estos son tareas para justamente hacer esas entregas. Entonces, todas esas entregas quedaron programadas. Si mi transportista tiene la aplicación en el celular, va a poder desde ahí ver todas las entregas que tiene que hacer. Toma una de esas entregas, ve los datos del cliente, ve lo que tiene que entregar, ve, digamos, lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar dentro del cliente, si tiene que cobrar, etcétera. Incluso el cliente puede estar firmando, por ejemplo, el remito, el transportista desde la aplicación le saca una foto, lo sube al sistema y eso, como otras de las cosas que vimos antes de estos de los eventos, puede estar, puede estar disparando, por ejemplo, que automáticamente cuando el transportista subió la foto del remito, esto le mandó un mail al cliente avisando que se le acaba de entregar la mercadería tal, etcétera, vía WhatsApp, vía mail, etcétera. Entonces, eso que habitualmente nosotros, no sé, estamos acostumbrados que el de Mercado Libre nos deja la mercadería y nos llega una notificación. Eso podemos hacer lo mismo, donde me llega hasta si quieren el escaneado del remito con la firma que tiene el que le puso el que la recibió. Eh, Ahí Lautaro me pregunta si necesitan el servicio de implementación, si lo podemos ayudar. Sí, obviamente, Lautaro, eso, si ustedes ya tienen el CRM y quieren implementarlo, nos contactan, vemos qué es lo que necesitan y se arma una capacitación a medida para ustedes. Así que eso no hay ningún problema, esperamos el contacto. Entonces, después siguiendo, si tuvimos suerte, ese producto se armó, se programó, se entregó y se cerró esa operación. Después lo que tenemos habitualmente implementado es el tema de lo que en la jerga se llama el backorder, o sea, es decir, puedo estar tomando pedidos de mis clientes sabiendo que no tengo mercadería, pero que ellos saben que en cuanto tengo una fecha estimada de arribo de la mercadería de importación muchas veces o de proveedores que tienen un plazo de entrega largo, y que saben que en el momento que reciba están ansiosos de recibir el producto. Entonces yo puedo ir tomando esos comprobantes, esos compromisos para entregas y después, cuando a mí me llega mercadería, tengo una grilla que es esta que estamos viendo en pantalla, que me está mostrando todo lo que tengo pendiente de entrega y que puedo llegar a entregar con el stock que tengo ahora actual. Entonces, ¿qué significa esto? Yo podría estar diciendo, ok, me llegó un container que tengo 10.000 televisores, 500 lavarropas y no sé, y tantos ventiladores. Quiero ver a quién le debo todo eso, a quién se lo prometí, y ir asignando. Esa asignación puede ser automática, puede ser una especie de FIFO, donde digo, al primero que se lo prometí es al primero que le va la mercadería. Puedo hacer un ABC clientes, entonces digo, primero le doy prioridad a los clientes que más me compran y dejo
las compras más de los clientes más chicos para el final por si no llega la mercadería, puedo hacer una asignación automática y después hacer un cambio manual o puedo hacer todo manual. Entonces, de esa forma yo puedo distribuir esa compra que acabo de recibir, veo todo ese panel, ahí veo qué es lo que tengo, lo que he prometido, lo que tengo pendiente, lo que ya le entregué, si le hice entregas parciales, etcétera. Con todo eso en forma automática, manual, semi-manual o lo que sea, el sistema automáticamente me puede generar todos los pedidos que corresponden al stock que yo tengo declarado, que quiero estar entregando, etcétera. Entonces no tengo que estar viendo uno por uno todo lo que debo, pasando de a uno, etcétera. Para los que usan o tiene esta lógica, este es un módulo súper amado porque les ahorra muchísimo tiempo de estar viendo a quién le debo estos productos, ir pasando a un pasaje, después me doy cuenta que en la misma operación también había otro producto que también se lo debía, entonces se lo termino haciendo en dos remitos, todo un despelote. Bueno, esto me ayuda obviamente muchísimo con todo eso. El stock se carga, ahí me pregunta Federico, ¿el stock se carga en el sistema o es un documento de Excel? No, el stock en realidad está en el sistema de gestión. Eso ahí tienen todo el detalle de el stock, los pendientes, etcétera. Está todo y el sistema lo toma en vivo directamente desde eso. Y Walter me pregunta, en un presupuesto cuando selecciona un código de artículo, ¿valida la cantidad de stock? Por defecto, el sistema no te restringe presupuestar si no tenés stock, justamente por esto que acabamos de ver en digamos, es una función, una práctica bastante habitual, poder hacer un presupuesto y, y poder, digamos, pasar a pedido, etcétera, por más que no tenga stock. Ahora, eso es parametrizable y sí puedo decir que yo no puedo grabar un presupuesto si no tengo stock. Eso es un parámetro que se configura en el sistema. Entonces, creo que no me olvido, no, de preguntas creo que no me olvido de ninguna. Entonces, si estuvimos siguiendo el circuito, luego de estar trabajando con la entrega, llegamos a entregar la mercadería, se hizo el presupuesto, se hizo el pedido, se armó, se pasó a facturar, se facturó, se entregó y ahora si tenemos suerte tenemos que cobrarlo, ¿sí? Eh, Ahí Marcelo, antes de entrar con esto, me pregunta, ¿se puede vincular al módulo de stock? Sí, por supuesto, claro, eso, o sea, de forma nativa está vinculada con el módulo de stock, así que eso no hay caso. O sea, el sistema viene pensado para eso, así que el stock lo toma, desde el momento que se instala el sistema, toma el stock que tenés en el sistema de gestión. Entonces, les decía, ahora si tenemos suerte tenemos que cobrar todo eso. De vuelta, el sistema tiene un panel. Esto vamos a ir viendo algunos ejemplos de paneles de este tipo. Esto es lo que en el sistema se llama el CRM Go Live. Tiene un montón digamos, de funciones que vamos a ir viendo ahora un poquito a medida que vayamos avanzando con la presentación. Una de las tantas es justamente toda la generación de tareas en función de algo. Acá nosotros estamos dando el ejemplo de yo quiero generar tareas en función de, por ejemplo, facturas que tengo impagas, pero obviamente el origen puede ser el que sea, el que quieran, puede ser datos del cliente, puedo decir, tenemos un ejemplo de clientes que dicen, yo cada 6 meses tengo que tener un contacto con este grupo grande de clientes, que es mi A de los clientes. Quiero tener un contacto cada 6 meses. Entonces, en función de las tratativas, los presupuestos, qué sé yo, detecta a los clientes que nadie los llamó, no hubo interacción en los últimos 6 meses y genera una tratativa para que el vendedor lo llame. Bueno, así se puede hacer cualquier cosa. Nosotros tomamos este ejemplo de las partes de facturas, pero obviamente el módulo este permite la generación de tratativas por cualquier motivo y eso es totalmente configurable, parametrizable. En este caso lo que estamos tomando es
cuáles son las facturas pendientes. Después en el modelo podemos decir yo solamente quiero las facturas que están vencidas más de tantos días o por más de tantos miles de pesos, etcétera, o que son de tal sector o de tal tipo de producto, etcétera. Jugar con toda esa definición. Una vez que tengo el detalle de esas facturas, desde ahí podría seleccionar cuáles son los comprobantes que quiero que me generen una tratativa y eso me genera automáticamente a un vendedor, a varios vendedores, al vendedor de cada cliente o distribuyendo en forma aleatoria entre un grupo de vendedores, etcétera, como eso esté configurado, me genera tareas de reclamo de factura, que obviamente cada cliente tiene un horario de reclamo de factura, entonces si yo puse que distribuidora Lombardi para reclamar pagos va a ser los lunes de 10 a 10 y cuarto, el sistema, la tarea que me va a poner va a ser para el próximo lunes a las 10 de la mañana. El lunes a las 10 de la mañana a la encargada de cobranzas le va a salir un pop-up, le va a decir tenés que llamar a distribuidora Lombardi para que no se le pase ese llamado. A Andrea, que es nuestra encargada de cobranzas, le va a salir en su panel de tareas pendientes una tarea para justamente reclamar esa factura. Ahí podremos estar haciendo ese seguimiento de cómo Andrea hace los llamados, si responde, no, cuántos tiene pendientes, etcétera. Y va avanzando, digamos, esa gestión. Otra de las cosas que permite el sistema es el envío de un mail en forma también masiva hacia los clientes con detalle de la deuda, por ejemplo. Entonces yo podría estar diciendo, bueno, además de que Andrea los va a llamar por cada factura. Yo una vez por semana hago un envío a todos los clientes o a los clientes que me deben más de tantos pesos con un reporte de su resumen de cuentas, con las facturas que tiene pendientes, etcétera. Eso lo puedo mandar por mail o lo puedo mandar por WhatsApp. Todos estos modelos es parte justamente de este live que me va a permitir hacer todo ese tipo de cosas. Desde ahí podría tener una plantilla modelo de envío del mail, donde, por ejemplo, yo acá le estoy mandando un PDF con el resumen de cuenta y aparte le estoy mandando dentro del cuerpo del mail las facturas vencidas y a vencer que tiene en la cuenta corriente, con un detalle de la antigüedad, el saldo, etcétera, jugar con todo eso. Y acá una aclaración, este tipo de envíos, o lo que hablamos hace 2 minutos de generación de tratativas, es algo que se puede ejecutar en forma manual, como estamos viendo con un panel, etcétera, o es algo que se puede automatizar. Por ejemplo, si yo dijera todos los viernes a la tarde, quiero enviarle a todos mis clientes que me deben más de tanta plata este mail en forma automática. Ya directamente es algo que se programa como una tarea dentro del sistema y no tiene la necesidad de hacerlo un usuario manualmente, de estar ejecutando esa tarea. Obviamente en una tarea que se haga capaz una vez por semana no tiene gran significado, pero si hay tareas que son repetitivas y que llevan tiempo, lo que hablábamos al principio en los conceptos de por qué mejora un CRM, una tarea que capaz a alguien le llevaba media hora, pero hacerla todos los días, si eso se automatiza y si ese mail se envía en forma automática, obviamente es una ganancia de tiempo para todos. Con el envío del mail, lo que me permite el sistema, esto lo mostramos acá en el live, pero está para todos los mails que se envían del sistema, sea un presupuesto, un reclamo de deuda o cualquier mail que salga dentro del sistema, es la posibilidad de hacer un seguimiento y notificación de apertura. ¿Qué significa? Yo puedo poner una marca en el mail para que cada vez que ese mail se abra, me lo registre y lo reporte en el sistema y además que el sistema me notifique para algún mail que me interesa seguir y que digamos, lo quiero tener cerca, la notificación de apertura. ¿Qué significa? Yo le mando un mail con acá lo estamos viendo para la cobranza, pero puede ser para cualquier cosa, por ejemplo, no sé, un presupuesto. Entonces, yo le mando un mail con un presupuesto a un cliente. Primero, lo que me va a permitir saber este esquemita es la primero que si el cliente recibió y abrió ese presupuesto. Ahora, obviamente ese cliente lo puede haber abierto a los 10 segundos que yo se lo mandé, eso puede servirme o no interesarme, pero además yo puedo quedar suscripto a esa futura apertura. ¿Qué significa? Que el cliente
no sé, 10 días después vuelve a abrir ese presupuesto. Entonces, ahí en ese momento a mí me llega de vuelta la notificación, no me llega solo con la primera apertura, sino que me llega con todas las aperturas. Y entonces me está avisando que acaba de abrir ese presupuesto, qué mejor momento para pegarle un llamado al cliente para decir, hola, ¿qué tal? ¿Recibiste el presupuesto? Ah, sí, justo lo estaba viendo. Bueno, eso es sumamente útil, sobre todo en la parte de gestión comercial, te ayuda mucho justamente a tener la operación en caliente y poder seguirla. Y después además tengo lo que es el seguimiento de ese mail, donde me queda registrado las veces que se fue abriendo, si lo abrió desde un celular, desde un Windows, desde un Chrome, etcétera, y tener el detalle de ese mail. Una de las tantas solapas que tengo dentro del cliente es justamente la de mails. Ya la vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí tengo obviamente todo ese intercambio de mails que tengo con el cliente. Eh, Acá Pablo me pregunta si la aplicación está disponible para iOS y Android. La aplicación es web, así que lo vas a poder usar desde un celular, sea iOS, Android, con Safari o Chrome, o incluso si querés desde una PC, una tablet o cualquier cosa, no hay ningún problema. Entonces, seguimos con nuestro ejemplo, después de Andrea de estar generando las tratativas, mandando los mails en forma automática, etcétera. Tengo la posibilidad de ir registrando en cada factura lo que me va a ir contestando el cliente, es como ir a agarrar la factura física e ir escribiendo atrás. Me dijo que lo llame la semana que viene, todo eso también metido en el universo de tareas que habíamos visto hace un tiempito, mostrando justamente la posibilidad de que estas facturas se conviertan en una tarea más. Eh, Andrea, después de seguir insistiendo con el cliente, le dicen, ok, ya estas dos facturas están para retirar el pago, hay algunas que se pagarán vía electrónica, otras que habrá que hacer alguna gestión para ir a retirar pagos, etcétera. Yo tengo la posibilidad de organizar recorridos, entregas de pagos, etcétera. ¿Sí? Con todo, y obviamente después registrar el cierre de esa operación de reclamo de pago para después que eventualmente también hasta se pueda analizar los tiempos de reclamo de pago, las cantidades de llamados que hubo que hacer, la cantidad de mail que hubo que mandar, etcétera. ¿Sí? Ahora, a ver, Gustavo me pregunta, nosotros fabricamos por pedido sin stock y no tenemos producto propio, ¿este sistema no está pensado para ese manejo? No, sí, lo podés trabajar tranquilamente. Vos tenés artículos genéricos y vos lo que no tenés son artículos fijos, sino que son customizados o que se fabrica a pedido de cada uno. Vos tenés incluso, hay todo un lugar, de vuelta, es una de las tantas cosas que no llegamos a mostrar por un tema de tiempos, pero hay un apartado que habla de la composición del artículo, que puedes incluso dejar registrado si ese artículo es algo que vos comprás y después manufacturás y haces y le metés trabajo y qué sé yo, y querés registrar hasta incluso los costos de la fabricación o del armado de ese artículo o de esa pieza única para el cliente. Lo podés registrar ahí y podés tener después estadísticas, costos, etcétera. Así que sí, después si querés lo vemos en detalle el caso, pero en principio no habría problema. Es más, no solo que no hay problema, sino que hay parte del sistema que está pensada justamente para eso. Así que sí, eso después lo vemos en detalle. Eh, entonces, decía, de vuelta, seguimos un poco con el esquema que veníamos viendo del circuito de vida de una operación. Eh, Le presupuestamos, le entregamos, le facturamos, si tuvimos suerte le cobramos. Ahora queda la parte de servicio postventa. Ese servicio postventa puede ser de equipos propios o cosas que nosotros le vendimos, o puede ser que nuestra empresa se encargue se dedique a dar servicio a equipos, aire acondicionado, no sé, cualquier tipo de equipo comercial, industrial, casero, etcétera, que puede ser equipos que hemos vendido nosotros o no, o un mix, etcétera. Entonces, para toda esa parte de servicio, ese servicio que puede ser a veces en nuestras instalaciones o a veces desplazando un técnico hacia la empresa del cliente, para todas esas operaciones está justamente este que decíamos que es uno de los pilares
fundamentales de la parte de CRM. Obviamente, según el uso de cada uno, a alguno le dará más utilidad o a alguno le servirá más o menos. Eh, que es toda justamente la parte de servicio postventa. Ahí arrancamos con un ejemplo y es lo primero que hablamos de la parte del acceso del cliente. Acá yo le podría estar dando a mis clientes un mini portal para hacer cosas dentro del sistema. Por ejemplo, una de esas es cargar un ticket de servicio, un reclamo o un pedido de servicio. Pero también podría estar dándole para hacer alguna compra, que lo vimos en la parte de presupuesto, que era la carga online. Puedo estar dándole el acceso al catálogo de artículos, puedo estar dándole el acceso a la descarga, no sé, de los remitos, la vista de los pedidos para que vea cuándo está programado un pedido, puedo estar dando acceso a determinadas partes del sistema para que el cliente entre y tenga su portal. En este caso, el ejemplo que estamos usando es para la parte de servicio, entonces desde ahí el cliente hace un nuevo, o sea, genera un nuevo ticket de servicio para sí mismo con un reclamo por la reparación de un equipo que no le enciende. Entonces ahí yo le digo qué campos me va a poder completar el cliente, si me va a poder, por ejemplo, asociar equipos o series, equipos seriados, si me va a poder asociar a documentación adjunta, fotos, etcétera. Con todo eso yo le doy el acceso al portal, el cliente hace esa carga, a esa carga, una vez que, por ejemplo, el cliente hizo esa carga, le llega a Raúl, que es nuestro encargado de servicio técnico, entra en el cliente, ve cuál es el equipo en cuestión, ve todos los pedidos o todos los tickets que tuvo ese pedido, ese número de serie, ahí puede ver ese detalle, toda la documentación que tiene adjunta, todos los servicios que se le hicieron, los service, los mantenimientos programados, preventivos, etcétera, correctivos, todo. Eh, y desde ahí puede tener obviamente contacto con el cliente para hacer alguna aclaración, dudas o lo que sea, o también tiene algo similar a lo que habíamos visto, a ese panel de tareas pendientes, un panel justamente de la parte de servicio postventa. Entonces, desde ahí yo puedo ver todos los calendarios de mis distintos técnicos, esos técnicos los puedo tener organizados por distintas sucursales, rubros, áreas, líneas de negocio, etcétera. Cada uno puede tener acceso a distintos técnicos según el grupo de técnicos que maneje, etcétera. Y desde acá, Raúl, que ve que Juan tiene un hueco el miércoles por la tarde, directamente arrastra el pedido de distribuidora que está pendiente, se lo arrastra y se lo asigna a Juan. Otra de las tantas cosas, este es un ejemplo de evento o acción donde yo podría estar diciéndole que cada vez que se le asigne un pedido a un técnico, le llegue una notificación, un mail, un WhatsApp o algo avisándole de eso. Bueno, con todos esos pedidos realizados que tengo por técnico, puedo estar armando recorridos, entonces puedo ahí estar optimizando el recorrido de cada uno de los técnicos, haciendo la secuencia que tienen que visitar a los clientes, etcétera. Cuando llega el día del servicio, técnico con celular, aplicación otra vez acá cambiamos a la vista web, digamos, de todo del sistema. Esa misma agenda que podía tener Raúl en el desktop la tiene Sebastián, que es el técnico asignado para hacer la reparación. Desde ahí tiene todo su calendario, puede estar viendo los compromisos que tiene programados para el día, para la semana, etcétera. Eh, Ahí va a tener acceso al pedido en sí. Esta es una pantalla similar, mucho más completa, mucho más, digamos, con mucha más información de la que tiene el cliente para cargar, que el cliente tenía 3 campos disponibles nada más. Acá Sebastián obviamente puede ver, según de vuelta, permisos mediante, puede ver toda la información del cliente. Desde acá, Sebastián puede estar registrando horas, puede estar registrando trabajo, puede estar registrando componentes que tuvo que poner, es decir, Sebastián en la reparación del equipo tuvo que poner un display y una flexa que después se podrá o no cobrar al cliente, después veremos cómo sigue esa parte, pero Sebastián registra todo eso, puede registrar documentación adjunta, fotos, etcétera, y al final puede
al final, al cerrar el pedido, puede capturar la firma del cliente directamente desde el dispositivo. Con todo eso cerrado, ahí Fernando me pregunta, ¿se puede brindar un tracking del cliente al cliente para el seguimiento desde la generación del pedido? Claro, esto que hablábamos, que yo les decía, con cada evento del sistema se puede ejecutar una acción, y lo habíamos visto que al pasar un pedido, él me llegaba un mail al encargado de facturación. Esto se puede hacer exactamente lo mismo, o sea, yo puedo hacer que cada vez que se asigna, por ejemplo, un turno a un cliente, a un técnico, le está llegando el aviso al técnico para que sepa y también al cliente diciendo tu pedido fue asignado para mañana. También con el live y con esos envíos que vimos en forma masiva, ya sea por mail o por WhatsApp, lo tenemos implementado en un montón de clientes, se le puede estar, por ejemplo, incluso mandando un WhatsApp al cliente el día anterior diciendo, acordate que mañana a las 3 de la tarde está programado para que Raúl pase por tal dirección a reparar a ver o para completar este pedido. Incluso con la posibilidad de que le digas, contestame cancelar si mañana no está disponible. Entonces que el cliente pueda contestar, que eso lo pueda tomar un bot y que pueda, por ejemplo, desprogramar ese pedido, hacer una notificación, mandar a Raúl para que organice el día del técnico, cosas por el estilo. Todo eso se puede configurar. Entonces, les decía, después de que Sebastián estuvo trabajando con ese pedido. Ese pedido puede tener varias iteraciones porque puede ser que esa resolución no sea inmediata, que no sea en ese día, sino que pueda tener que ir 2, 3, 4 días o incluso ir distintos técnicos porque uno hace una parte, otro hace otra, a uno se le fue de las manos y tiene que escalarlo, etcétera. Entonces puede ir documentando y ir avanzando sobre eso. Eh, una vez que ese pedido se cierra, se firma, puede volver a Raúl para que haga una revisión final, para que diga, ok, a ver, veo las cosas que se fueron documentando, los insumos que se gastaron, etcétera, y la decisión después si eso está dentro de garantía o no, si se pasa a facturar o no. Cuando se pasa a facturar, se puede pasar como un servicio, se puede pasar como un servicio más los componentes individuales. Hay distintos métodos, digamos, para el cierre de la facturación de todo eso. El sistema también me permite agregar para registrar comprobantes de terceros, es decir, yo, digo, no sé, una reparación de un camión, yo hago toda la parte mecánica, pero, no sé, la parte del tapizado del asiento lo mando a tapizar. Entonces, como es un costo externo, que no es parte de un artículo mío ni un servicio que yo hago, sino que se lo mando a un tercero, lo puedo documentar, puedo tener compras asociadas a eso, para después tener todo un análisis de costos de reparación, de ejecución de contratos, pues esto puede estar bajo un pedido, bajo un contrato de mantenimiento, entonces después puedo sacar estadísticas del costo de operario, costo de compras, etcétera, de todo eso. Bueno, muchas cosas que mencionamos muy rápidamente que son muy complejas, pero que el sistema me permite hacer el seguimiento de todo eso. Otra de las cosas que me permite es hacer el seguimiento de los insumos de los técnicos, es decir, yo tengo técnicos, tengo esos técnicos tienen su depósito dentro de, no sé, de la camioneta o en el vehículo que andan o en la valija, donde yo podría decir que este técnico tiene que tener al final de siempre, no sé, al principio de la semana, tiene que tener 50 metros de cable, 2 de esto, 5 de esto, etcétera. Entonces, con esos insumos que fue reportando y que fue egresando justamente, tengo el control de lo que me tenga que devolver. Hay insumos que son consumibles, destruibles y no hay vuelta. Y hay otros que si cambió, no sé, una flexa, me tiene que traer la flexa que estaba quemada para rendirla dentro del... Entonces, después hay todo un mecanismo que se puede implementar de esto para controlar la devolución de los insumos repuestos por los técnicos y hacer la reposición de los mínimos de stock que están asignados a cada técnico. Con todo eso después se puede pasar a pedido, a facturar, etcétera, según lo que sea, o el cierre directo si está dentro de un abono de mantenimiento, garantía, etcétera. Y obviamente ese pedido queda como parte de
toda la gestión que se hizo con ese equipo o ese cliente, ¿sí? Después, obviamente, les decía estadísticas de costos de ejecución del pedido, costos de mantenimiento por equipo, etcétera. Bueno, ahora vamos a ver algunas cositas más gerenciales. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos habíamos hablado que uno de los targets de todo esto era justamente la gerencia o el control operativo, basado en informes, que ya vamos a ver algunos más adelante, y también en estos tableros? El sistema me permite, viene con un par de tableros de ejemplo, pero la idea es que cada uno pueda armar sus propios tableros. Entonces me permite hacer este tipo de tableros donde puedo tener distintos indicadores, ya sea de porcentaje de avance, de porcentaje de aceptación, alcance de niveles, metas, etcétera. Muy comunes cuando yo pongo metas por producto, por vendedor, por zona, por sucursal, etcétera. Entonces puedo poner esas metas, puedo estar controlando el pronóstico de ejecución de esas metas, los avances, etcétera. Eh, Indicadores de gráfico, de barra, de torta, de línea, tablas dinámicas, filtros de fecha, filtros múltiples, un indicador de georreferencial para tener tipo mapa. Bueno, eso obviamente lo tengo disponible en el formato desktop y también lo tengo en el celular si tengo el acceso por la web. Y también tengo esos indicadores que son globales, que yo en esos indicadores puedo decir, no sé, tengo un indicador de las ventas del mes. Puedo estar incluso ahí configurando que ciertos usuarios pueden ver las ventas de toda la empresa o que ciertos usuarios pueden ver, el gerente de esta sucursal puede ver las ventas de los empleados de esa sucursal, pero no las ventas del resto. O de ahí puede ver detallado y del otro todo agrupado, o que solamente puede ver de su sucursal, o que un vendedor puede ver solamente sus ventas, pero no puede ver el resto, o del resto puede ver el total, pero no el desglosado. Bueno, ese tipo de cosas se puede armar ahí en esos tableros, es súper configurable con la parte de permisos y eso. Y después lo otro que tengo es eso a nivel de tableros generales, donde, por ejemplo, un vendedor podría tener las ventas de cómo van las ventas del mes para ver qué puede esperar de la comisión a fin de mes, por ejemplo. Pero también tengo tableros específicos del cliente. ¿Se acuerdan que cuando vimos la primera pantalla, decíamos, tengo un montón de información metida en distintas solapas? Una de esas tantas solapas es los tableros de ese cliente, donde yo podría tener este tipo de gráficos ya para analizar la actividad propia de este cliente. Entonces yo quiero ver, estoy parado hablando con distribuidora Lombardi y quiero ver cómo me viene comprando, qué me viene comprando, cómo es el comportamiento de las ventas, de lo que sea, y yo puedo tener un tablero específico para analizar la actividad de este cliente. Entonces, en un pantallazo muy rápido puedo ver cómo vienen las ventas de ese cliente o cómo viene la evolución, si me está dejando de comprar, etcétera. Y lo piola de todo esto es que todo esto es súper configurable y customizable y sobre todo es súper sencillo para los que están acostumbrados, por ejemplo, a hacer tableros o gráficos en Excel. Para cualquier gráfico van a tener los valores, el eje X, el eje Y, las series, los valores, si sumas, si cuentas, si hace el promedio, etcétera. Y es súper visual y súper configurable ese tipo de tableros. Eh, para el lado de informes y de ejecución de acciones, es lo que usamos, que les había comentado en algunos ejemplos que fuimos viendo, el CRM Go Live. Eh, Muy así por el aire, vamos a dar un par de ejemplos de las cosas que se pueden hacer. En ese live yo puedo tener informes donde tengas distintos parámetros. Yo, por ejemplo, tengo uno que es análisis de deuda del cliente, donde le pongo una TNA, una tasa de interés con la que quiero analizar esa cuenta corriente, y entonces me da el detalle de cada cliente, la deuda total, la deuda vencida, vencer, cuánto tengo justamente de interés no cobrado por el retraso de los pagos.
tengo este tipo de drill down donde en cualquiera de estos campos puedo darle doble clic y qué sé yo, le doy en deuda vencida y me da el detalle de cómo llega esa deuda vencida, etcétera. O sea, tengo este tipo de informes. Obviamente, de esto de vuelta, el sistema viene con unos cuantos ejemplos de varias cosas de estas, que son recopilados de lo que capaz más usado por distintos clientes, pero después cada uno puede ir armando sus propios informes, incluso tomando algún informe como base para salir y agregarle a ese informe más información o otros datos, etcétera, ¿sí? Otro habitual es la generación de tratativas. Nosotros lo vimos con la parte de facturas vencidas, pero la generación de tareas puede ser por cualquier criterio. Esto que les decía de, tengo clientes que hace 6 meses que no los contacto, entonces quiero contactarlos. Tengo clientes que tengo un análisis de las ventas del año pasado, mi venta es súper estacional, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, los que me compraron en el primer trimestre del 2024, más o menos me tienen que comprar lo mismo en el primer trimestre del 25. Entonces tengo análisis de cómo me viene comprando un cliente y cuando el sistema detecta que hay una baja en un más de tanto por ciento, me puede generar una tarea para el vendedor para decir, ojo que este cliente te está dejando de comprar. Bueno, todo ese tipo de cosas en la generación de tareas. Eh, Otra de las que vimos es el envío de mails y WhatsApp masivos, ya sea en forma, digamos, manual ejecutado o en forma automática programado. Entonces, desde ahí puedo mandar cualquier cosa vía mail o WhatsApp, los recordatorios de turno que hablábamos, documentación, una encuesta post servicio técnico para darle un link para que genere una encuesta de satisfacción o cosas por el estilo. Toda la parte de mapas, que puede ser mapas a nivel informe, tipo decir, bueno, no sé, las ventas por provincia y lo tengo graficado de este estilo, o mapas para organizar tipo recorridos. Entonces yo de ahí puedo tener recorridos, puedo tener clientes que cumplan con determinado criterio graficados en un mapa. Bueno, tengo un montón de cosas que puedo jugar con los mapas. Tengo tablas dinámicas con gráficos, etcétera. Los que conocen tabla dinámica, pivot, multidimensionales, etcétera. Tengo la posibilidad de armar mis propios informes multidimensionales, tablas dinámicas con gráficos, etcétera. Y después también tengo la posibilidad de generar, por ejemplo, una de las cosas que se usa y otras más, pero una que es bastante usada es la parte de generación de presupuestos masivos. Esto es sumamente útil para gente que trabaja con algún tipo de abono recurrente o cosas por el estilo, donde yo podría decir, acá el caso que damos es, ok, yo tengo, no sé, equipos que están seriados y que tienen una garantía que les dura, no sé, 5 años, llegado ese, o 2 años, llegado ese plazo. Yo quiero generarle en forma automática a todos los clientes que se les va a vencer la garantía en el próximo mes y mandarle ese presupuesto. Bueno, tengo una posibilidad de tomar todos esos datos, tomar las fechas de vencimiento y que el sistema me genere en forma automática con determinado criterio, importes, etcétera, los 200 presupuestos de las garantías que se van a vencer el mes que viene. Junto con eso, se les envía el presupuesto en forma automática, también con el modelo con uno de los modelos de envío de mail que acabamos de ver, y se le genera una tratativa al vendedor para hacer el llamado. Bueno, todo eso se puede automatizar y es lo que la premisa esa que hablábamos de lograr sacar el trabajo repetitivo a la gente y dejarle hacer el trabajo que realmente tienen que interactuar con un cliente o que tienen que pensar o tienen que trabajar algo para llegar a algo, ¿sí? Eh, Ariadna me pregunta, no, primero hay otra, a ver, Pablo me pregunta, ¿se permite segmentar clientes según consumos para crear campañas masivas de mail? Sí, o sea, el envío de mail está para todo. Puede ser para enviar una factura, para enviar una notificación o para también hacer envíos de marketing. Y esos envíos de marketing, obviamente yo puedo decir, agarro mi base de datos de cliente y empiezo a segmentar. Empiezo a segmentar por categoría, rubro, clasificación, etcétera, que tengo un montón de marcas para que el cliente, más allá de la provincia, etcétera,
pero tengo un montón de marcas para clasificar al cliente y si necesitan más, se crean con los campos adicionales que habíamos hablado al principio. Y con todo eso después yo puedo estar filtrando y digo, bueno, quiero los clientes que sean del interior, pero que sean de tal zona y que no tengan ventas en el último año y qué sé yo, y puedo armar todo ese criterio y eso me deja una lista de 50 clientes, 200 clientes o 1000 clientes. Bueno, con todo eso, después puedo decirle al sistema, haceme un envío de todo esto al cliente. ¿Sí? Así que sí, sí, la respuesta es sí se puede, es parte justamente de ese live que veníamos viendo. Y Ariana me pregunta, ¿el mapa también se puede ensamblar con el seguimiento satelital? Sí, esto lo hemos hecho con algunos proveedores. Si no me equivoco, uno fue lo que era Iturán Lowjack, donde ellos nos pueden. A ver, acá tenemos dos cosas. Una pavada que vamos a ver ya creo que en el próximo, en el otro slide, que es la parte de ubicación. Yo, para los usuarios que tienen la aplicación móvil, cuando están usando la aplicación, tengo un seguimiento de dónde están abriendo la aplicación, lo tengo realizado. O sea, eso ya es parte del funcionamiento normal del sistema. Y después también podría tener, que es el caso este que les decía de Lowjack, si ustedes tienen algunos activos que tienen que estar haciendo un seguimiento, todas estas empresas que tienen alguna gestión satelital, sobre todo para empresas, no para una persona final, sino los que se dedican a gestionar flota, tienen la posibilidad de que cualquier sistema externo se comunique vía API para ir informando la ubicación de cada uno de esos activos. Eso después se puede, obviamente, graficar en el mapa y cualquier análisis posterior, informes, tableros, etcétera, de desvíos, de decir esto yo lo tenía programado para tal hora, pero llegó a tal otra hora, etcétera, se puede jugar con todo eso. Creo que ahí, si no me equivoco, te contesté todas las preguntas que me habías hecho. Eh, Igual, como siempre, o sea, esto que es bien específico, después, si quieren, nos juntamos y vemos el caso real, vemos lo que quieren ver, etcétera, así que lo vemos en detalle. Otra de las cosas interesantes que tiene el sistema es la posibilidad de trabajar con alertas. ¿Qué significa? Cada vez que yo abro un cliente, abro un presupuesto, una factura, etcétera, el sistema me permite evaluar algunas condiciones que yo programé. Entonces, digo, no sé, por ejemplo, este ejemplo pavote que estamos dando, cada vez que yo abro un cliente, si tiene cheques rechazados o facturas vencidas que están en reclamo, qué sé yo, que le notifique al vendedor antes de seguir avanzando. Por ejemplo, si yo digo, este cliente tiene cheque rechazado, no le podemos vender hasta que no levante los cheques, no tiene sentido que el vendedor se tome todo el laburo de hacer todo un seguimiento de los presupuestos de algo para que en el momento que después se vaya a aprobar, no se pueda aprobar porque tiene un problema financiero. Entonces, este tipo de cosas, esas alertas, se puede evaluar cualquier condición del cliente, si tiene cheques, si tiene facturas vencidas, si tiene algún reclamo pendiente, si tiene lo que sea del cliente y sacar notificaciones. Entonces eso me va a permitir, digamos, evitar un montón capaz de trabajo del vendedor que siga avanzando con una tratativa que sabemos que en definitiva no va a prosperar. ¿Sí? Acá llegamos a lo que les había prometido en algún momento, toda la parte de importación y exportación desde Excel. El sistema, obviamente, todos los que sean cosas propias ahí. Perdón, Marta me pregunta, Marta, buen día. Pablo, ¿cuándo te aparece este cartel? Aparece en cada uno. Ese cartel es programable, es un módulo que es un módulo de notas y que tienen que definir qué criterios van a utilizar para que aparezca ese cartel. Por ejemplo, tiene una factura vencida de más de 15 días por más de tantos miles de pesos. Bueno, ese es un criterio y eso se puede asignar a algunos usuarios. O sea, no todos tienen que ver lo mismo. Entonces yo puedo decir, esta alerta de cuenta corriente se la voy a dar a estos 5 usuarios que son los vendedores. Después, el usuario, no sé, de la parte de marketing no me interesa, entonces a ese usuario no le aparece. Así que todo eso es configurable. Entonces, decía, importación.
todos los módulos que tiene el sistema, todas esas grillas que fuimos viendo, facturas, presupuestos, tratativas, las tareas, todo, obviamente es todo exportable a Excel, así que eso en cualquier momento del sistema, permisos mediante, pues no, eso se puede bloquear. Control E, exporta, genera una tabla hermosa en Excel, hasta con los mismos colores, todo, con el mismo formato. Para la parte de importación tenemos un montón de información que se puede importar. Se puede importar clientes, se pueden importar contactos, se puede importar tratativas, sucursales, presupuestos, equipos e incluso tablas adicionales. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que podíamos agregar campos y tablas adicionales? Esas tablas adicionales también son importables, así que la mayoría de las cosas del sistema las podemos importar. Casos muy comunes de esto, es decir, yo agarré y tengo, no sé, una base de datos en Excel de los importadores de zona sur perdón, los exportadores de zona sur de la provincia de Buenos Aires, que es un rubro al cual yo quiero ir porque yo hago, no sé, caja de cartón y me sirve ese rubro. Entonces, con una importación me importé los clientes barra contactos y en otra importación importo tratativas, que son tareas para los distintos vendedores. Entonces yo digo, bueno, ok, tengo una grilla de Excel con 200 empresas, agarro y le distribuyo, no sé, 50 empresas a los cuatro vendedores que tengo en forma aleatoria, agarro por sectores, no sé, por rubro, por zona o lo que sea y eso automáticamente me aparecieron 50 tareas a cada uno de los vendedores en su panel de tareas pendientes. Y eso empieza después la rueda donde lo pospone, lo sigue, monitoreo avance, etcétera, y tengo todo dentro del circuito. Eh, Ariadna me pregunta, ¿en la alerta se puede configurar que deba responder un usuario a acciones y fechas de compromisos? Eh, a ver, si podés configurar que ante determinada situación, por ejemplo, no sé, le estoy haciendo un presupuesto y detecto alguna situación en el cliente, tenga que ingresar algún dato o alguna información adicional para, no sé, una fecha, un comentario o algo para cerrar esa operación. La alerta que vimos en el módulo de notas de recién es solo un display que yo no puedo seguir trabajando con el sistema si no le doy un OK. O sea, no puedo seguir con el sistema si no la acepto. Pero no puedo ahí poner comentarios. Ahora, si quiero que ante determinada situación tenga que ingresar, por ejemplo, hacer no sé, un presupuesto o algo de eso, sí se puede. Y Javier me pregunta, usando los criterios del cartel o aviso, ¿puede generar una tarea asignada a alguien en vez del cartel? Sí, claro. Es eso que vimos como, no sé, pasa un pedido y se envía un mail, puede decir, pasa algo y se genera una tarea. En algunos clientes, por ejemplo, esto de las facturas, del reclamo de facturas ni siquiera hay un live que genere el reclamo de la factura, sino que directamente es factura que se genera, factura que se genera una tarea para el cobrador para hacer el reclamo. Bueno, así se puede hacer, sí, eso no hay ningún problema. ¿Sí? Eh, sea para clientes externos o internos, me pregunta Ariadna, relacionado con el tema de las alertas, sí, eso, por ejemplo, los avisos, sea por mail, o sea por WhatsApp, o sea por mensaje interno, tenés las tres opciones. Si es mensaje interno, obviamente eso es un chat, que ni lo vimos, es un chat adentro del sistema que tiene, que me permite chatear entre los usuarios y eso es puramente interno, pero después sea mail o sea WhatsApp, se puede hacer externo, no hay ningún problema, ¿sí? Y Marta me pregunta si después podemos bajar a detalle con alguno de los ejemplos. Sí, Marta, eso cuando quieran nos juntamos y vemos a ver qué necesitan y podemos armarle un escenario para ver alguna de las cosas, proponerle cosas que se pueden hacer con el sistema. Así que sí, eso, pasado el evento de hoy, contactame y lo vemos, no hay ningún problema. Entonces, otra de las cosas, les voy mencionando algunos módulos muy rápidamente, toda la conexión con la parte de main.
ya sea por el Outlook o con cualquier casilla de correo, por SMTP o Auth de Google, etcétera, 365, etcétera, permite dos cosas. Obviamente el envío, que ya lo fuimos viendo en varios casos, y después, por otro lado, bueno, la generación de las tareas, en el calendario y eso, y por otro lado, toda la parte de sincronización. Yo puedo estar sincronizando los mails enviados y recibidos de todos mis usuarios con cada uno de los clientes para después tener todo un detalle de los mails intercambiados con cada cliente. Permisos mediante, porque algunos usuarios podrán o no podrán ver todos los mails, pero desde ahí puedo tener todo el detalle de los mails enviados y recibidos a cada cliente. Obviamente, en función de los contactos, las direcciones de mail que yo tenga, el sistema periódicamente verifica contra mi bandeja de enviados y la bandeja de entrada y va copiando y distribuyendo los mails en cada uno de los clientes para que después tengan la consulta rápida. Bueno, la ubicación de los dispositivos, lo había mencionado en algún momento, me pidieron lo de los satelitales, para los que están trabajando con dispositivo en la calle, la versión web, tengo la posibilidad de que vayan registrando la dirección y tengo un mapa de ubicación de los dispositivos, etcétera. Otro de los módulos que tiene el sistema, y ya con esto terminamos, toda la parte de registro de horas. O sea, yo tengo todo un módulo donde mis usuarios pueden ir registrando todo el trabajo que van haciendo con cada uno de los equipos, de los series, del cliente, ya sea gestión comercial o gestión operativa, consultas, responder mails, etcétera. Puedo ir registrando todo eso y obviamente después tengo un reporte de cuántas horas trabajó, reportó cada usuario, cuántas horas insumidas por proyecto, por cliente, etcétera. Tengo todo un módulo de proyectos que me va a permitir manejar una especie de subcarpeta dentro de cada cliente, entonces cada cosa que yo voy haciendo, un presupuesto, una factura, etcétera, puede estar asignada a un proyecto. Ese proyecto puede tener etapas, ese proyecto puede tener un ciclo de vida con una especie de Kanban donde me va a ir permitiendo ir avanzándolo por distintas etapas, ir jugando con, este es un panel que se usa muchas veces cuando, no sé, se junta gerente de venta con los vendedores, a ver qué negocios tenés, bueno, a este ofrecerle tal cosa, a este decirle tal otra, qué sé yo, son todos los negocios que va trabajando cada uno de los vendedores sobre cada cliente, entonces tiene toda una organización de eso. Tengo después toda la conexión con las, así como tengo la parte de mails y chats, en el cliente, tengo la posibilidad de conectarme con la central telefónica para tener todo un registro de todos los llamados entrantes y salientes, incluso si la central graba la comunicación, le doy doble clic y puedo escuchar la llamada. Tengo toda la parte de proveedores, eso que hablábamos al principio, que el CRM ya no es solo para la parte de ventas o clientes, sino que se empieza a expandir. Bueno, todo lo mismo que estuvimos viendo de facturación, de seguimiento de los comprobantes, tareas, etcétera, lo puedo estar usando en la parte de proveedores. Obviamente todo el módulo tiene, todo el sistema tiene un gran módulo de auditoría que me va a ir diciendo quién modificó cada cosa, de qué PC, cuándo, si borraron algo, etcétera. Tengo un módulo específico de consignaciones, acá los menciono nada más, no vamos a entrar en detalle, pero los que trabajen con consignaciones, que entregan material a un cliente y esperan a la venta para que después ir liquidándole las ventas y todo eso, tiene todo un módulo de eso. Lo mismo para un módulo, tiene un módulo de acopio que me va a permitir manejar, esto es algo súper común sobre corralones, eléctricas, etcétera, donde viene un cliente y me dice, yo te voy a comprar toda esta mercadería o parte de esta mercadería a lo largo de 2 años, te doy 100 millones de pesos, te facturo esos 100 millones y te congelo una lista con todas las cosas que me dijiste que vas a comprar y vas a ir retirando de a poco. Cuando vas retirando te lo voy valorizando al precio de la lista, te voy descontando, después hay informes de el avance del acopio, de cuánto remanente, etcétera. Bueno, todo ese tiene todo un módulo específico para eso. Y lo que hablábamos ahí en algún momento de la posibilidad de conectarse a un e-commerce propio o tener un e-commerce, tener la posibilidad de un e-commerce propio o conectado con un e-commerce, sea un Magento, un Vitex o cualquier tienda que hoy esté dando vueltas ahí por API se puede conectar. O para el que le sirve algo súper básico, tiene la posibilidad de publicarle al cliente un mini portal donde puede ver catálogo de artículos, agrupaciones, etcétera, y realizar una compra que obviamente eso entra como un presupuesto
para hacer todo ese seguimiento que veíamos viendo en el ciclo de vida. Ahora sí, dos cositas que generalmente queremos remarcar con esto. Obviamente el sistema vimos unas cuantas cosas, quedaron muchísimas cosas fuera de lo que podemos llegar a mostrar. Como les decía al principio, y como fui diciendo en algunos casos, si alguno después tiene alguna cosa más particular, nos sentamos, lo vemos, nos avisan y hacemos una reunión uno a uno para ver casos particulares. Pero hay dos o tres cositas que queremos resaltar. La primera, me la habían preguntado en algún momento, el tema de la capacitación. Con la venta del sistema hay un curso que se dicta periódicamente que está incluido dentro del sistema, entonces si ustedes compran o alquilan el sistema, tienen las dos opciones. Eh, Tienen el acceso, obviamente, más allá de todos los videos, etcétera, documentación, cursos, etcétera, tienen derecho a participar a esos cursos que se dan por Zoom también para configurar, que puede ser para clientes nuevos que acaban de entrar o incluso muchas veces se usan los clientes existentes, los mandan a un curso a empleados nuevos o empleados que participaron hace 10 años y quieren ver las novedades del sistema, etcétera. Bueno, eso está incluido y totalmente gratuito. Después, si necesitan un curso uno a uno bien específico, eso sí, después se puede armar, pero digamos, la capacitación masiva está incluida. Y obviamente, bueno, esto que veníamos viendo, que es multiplataforma, entonces hay cosas que están en el desktop, hay cosas que están en la web, hay cosas que están en los dos, cada uno va accediendo según la necesidad y dónde esté parado físicamente en ese momento. Bueno, gente, no me queda más que agradecerles a todos por haberme bancado todo este tiempo. Les agradezco a todos por participar. Espero que les haya resultado de utilidad todo lo que vimos. Y bueno, como les decía, cualquiera que después tenga alguna duda puntual nos manda un mensajito, nos avisa y nos juntamos de manera particular. Así que nada, muchas gracias y buen fin de semana para todos.